Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Bueno, siempre, como ha dicho casi todos los que han subido aquí, siempre es un desafío subir aquí arriba, siempre es un desafío poder exponerte, mostrar cosas de tu interior, tanto que nos esforzamos en taparlo, que no nos vean vulnerables. Y bueno, nos toca subir aquí, pero esas son las buenas cosas que hace nuestro Dios. Porque si no lo hiciéramos, muchos no sabrían, muchos no se sentirían también identificados con sus dolencias. Y hablando de dolencias, el título de la predicación de hoy es ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Quién nos ha preguntado esto alguna vez? ¿Cuántos no viven preguntándoselo? ¿Cuántos no se acuerdan de Dios en medio del sufrimiento, de la aflicción? Eso es uno de los misterios de la vida. Aparte de la existencia, las típicas preguntas, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? El porqué de la existencia. ¿Para qué vivimos? Y otra es el porqué del sufrimiento. ¿Por qué tenemos que sufrir? Yo creo que de esas tres, la que más nos puede ir afectando o la que más tiempo pasamos cuestionándonos esto es la del sufrimiento. Porque si no estamos sufriendo, a lo mejor no nos preguntamos las otras, el porqué de la vida o porqué de la existencia. Pero en el momento que viene el sufrimiento a nuestras vidas, ahí empiezan los cuestionamientos. Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Incluso ya cuando nacemos traemos sufrimiento. Y las madres lo saben. ¿Vale? Ya en sí, el traer una nueva vida, hay unos dolores de parto. Vivimos infligiendo dolor entre unos a otros. También la muerte, al final de todo, es un sufrimiento. ¿Y cuántas veces no llegamos a esa pregunta? ¿Dónde está Dios? Siempre ha habido crímenes, guerras, enfermedades, dolor. Y siempre nos viene esa pregunta. ¿Por qué? Cuando estoy afligido, cuando tú estás afligido, cuando el dolor invade tu vida y llega la amenaza de muerte, lo primero que preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pudo permitir Dios que estas cosas sucedan? ¿Dónde está Dios? Es como si voy a tener que pasar por un dolor, me gustaría saber dentro de mí si hay alguna razón para esto. Si esto tiene algún motivo, tiene un sentido. Y eso forma parte del hueco que hay en todo ser humano, en todos nosotros. Y que buscamos y anhelamos desde que hemos sido creados. Y ese hueco solo lo puede llenar Dios. Así que vamos a buscar esa respuesta, ¿no? Yo mismo me lo he preguntado muchas veces. Cada vez que sufría, lo pasaba mal, que veía las partes duras de esta vida. Porque también os digo, y esto lo sabemos todos, que todos tarde o temprano vamos a sufrir en mayor o menor dosis, mayor o menor tiempo, pero vamos a experimentarlo. Eso es algo que no escapa, nadie puede escapar, es ineludible. ¿Dónde está Dios? No solo nos cuestionamos dónde está, sino también nos enfadamos. Si hay un Dios de amor, un Dios justo, ¿cómo puede permitir esto? Si Él es realmente poderoso, ¿cómo puede mirar a otro lado en medio de mi tragedia y mi tristeza? Alguien diría una respuesta fácil. Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. Todo es el diablo. ¿No?
No te enfades con Dios, pobrecito Dios. Es el diablo el que hace las cosas mal, el que ha destruido tu vida y destruye tu vida, y Dios no tiene nada que ver. Pero estaríamos equivocándonos. Vamos a leer 1 de Pedro 4, 12, 16. Aquí está hablando Pedro y dice a los hermanos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto para creyentes. La Biblia nos llama, que no nos sorprendamos. ¿Quién no se sorprende? Tú estás bien, tranquilo, tu vida va bien, el trabajo bien, de repente una desgracia. ¿Qué es lo primero? Te sorprendes. Te sorprendes. Te pilla por sorpresa, porque no es algo que tengamos presente en nuestra vida, pero es algo natural, igual que la muerte. Pero cuando llega, como no lo esperábamos, como no estamos preparados, ahí nos pilla de sorpresa. Pero ya la Biblia a los creyentes le dice: no os sorprendáis. Y que pongamos nuestra mirada en Cristo, en aquel que ya ha padecido por nosotros, y que nos regocijemos. Pero eso parece algo antinatural, antihumano. ¿Cómo vamos a regocijarnos en medio del sufrimiento? Si yo lo que no quiero es sufrir. No sé vosotros, pero yo, bueno, ahora no tanto, pero siempre no me ha gustado llorar, o ver películas de estas muy de llorar, o ver a alguien sufrir mucho. No me gusta. No me gusta que algo me provoque. Me gustaba, bueno, antes, ahora me da igual. Pero que algo me provoque llanto, dolor y sufrimiento, no me gusta. Siempre le he huido. Por ejemplo, ¿cuántos no? Se va a hablar de sufrimiento. Y tú sabes que dentro de ti hay sufrimiento, pero tú te has esforzado en aparentar, entonces ya te resistes. Hay una película que me va a hacer llorar, ya me resisto. Se va a hablar de un tema sensible, que toca las emociones, que toca mi fibra. Ya yo me antepongo y me pongo fuerte y me endurezco. ¿A quién no le ha pasado esto? Quiero deciros que Dios creó todo y Él nos creó con libre albedrío. Libertad para escoger, ¿vale? Y nos hizo con razonamiento a su imagen y con moral, ¿vale? Capacidad para discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero eso no está en la naturaleza. No está en la naturaleza. Entonces, cuando Dios nos crea y nos pone en medio de una creación que es neutra, la creación es amoral. Tú ves que los leones matan para sobrevivir y eso no es asesinato. Tú ves que fuerzan a las leonas para procrear y eso no es violación. La naturaleza es neutral, funciona por instinto, pero nosotros no. Entonces, nuestras decisiones, lo que hagamos o dejamos de hacer, igual que somos responsables de ello, también hay consecuencias. Cuando Dios nos puso con libre albedrío y pone a una persona, Adán, y pone a Eva, y en medio de la creación, Dios no puede crearte con libre albedrío, pero al mismo tiempo un robot incapaz de tomar ciertas decisiones. El libre albedrío quiere decir que Adán puede ejercer libre voluntad de ser respetuoso, puede ser cortés, puede ser amoroso con Eva o con sus condescendientes, o podría ser lo contrario. Podría ser áspero o podría incluso ser violento, y eso es sufrimiento.
Eso es sufrimiento. Entonces, no es que Dios cause el sufrimiento. Sufrimiento está dentro del libre albedrío. Tú lo puedes escoger. Tú puedes escoger hacer cosas malas. Desde el momento que Adán y Eva fueron creados, ahí en el paraíso, ahí no había sufrimiento. Pero cuando salieron de allí, dejaron a un lado a Dios, y yo voy a decidir mi vida y hacer lo que yo quiera, y yo determinaré lo que está bien y lo que está mal, ahí entró el sufrimiento, el pecado en el mundo. Y es algo ineludible, es algo para todos, que ya se quedó y vino a quedarse y no se va a ir hasta que venga el Señor y restablezca todas las cosas. Entonces, este sufrimiento, ¿cómo vamos a culpar a Dios? Nosotros en evangelismo poníamos un ejemplo. Es como que alguien va al jefe de la DGT, de la jefatura de tráfico, y le dice, por su culpa ha muerto mi marido, le han atropellado un camión, por su culpa, es su culpa. Y el hombre le dice, mire, si todos obedecieran el código de circulación y respetaran las leyes, su marido estaría aquí y estaría bien. Y es tan sencillo como eso. No podemos culpar a Dios de nuestras propias acciones. Y el sufrimiento vino al mundo por culpa de nuestras acciones. Yo sé que esto no vale. Esto es una respuesta fácil, sencilla y rápida. Pero cuando tú estás pasando un sufrimiento, no hay nada que valga. Tú en ese momento, ¿os ha pasado alguna vez que os toque ir a consolar a alguien que esté pasando un momento muy, muy, muy duro? Tú no tienes palabras. Tú no sabes qué decirle. Simplemente estás ahí. Puedes orar a Dios y ya está. Pero tú no sabes qué decirle. No, si yo me pongo a explicarle de libre albedrío, eso no vale. ¿Realmente Dios no está? Vamos a verlo. En Éxodo, creo que es Éxodo 3:7, ¿puede ser? Ah, ese no te lo pasé. Bueno, pues me acuerdo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aquí está hablando cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y ellos estaban sufriendo. Y aquí nos muestra que Dios desde el cielo estaba oyendo el clamor. Dios estaba pendiente y era consciente del sufrimiento humano. ¿Y sabes? Dios no es un Dios ausente. Como muchos, no me acuerdo ahora el nombre, a ver, panteístas, no. Bueno, como muchos creen que hay un creador, pero ese creador vino, creó todo y se mantiene al margen. Y Él no está. ¿Vale? Pero no es así. Dios es un Dios que está presente. Que Él vela por su creación, por sus hijos, por la humanidad. Y aquí vemos una muestra. No solo eso. Dios envió a alguien. ¿Esa persona quién es? ¿Lo conocéis? Jesús. Igual que Dios apartó a Moisés para ir a rescatar ese pueblo, ese Moisés, después de esto, Dios llamó a Moisés para que fuera a rescatar el pueblo. Eso es un tipo de Cristo. De alguien que Dios iba a llamar para traer respuesta a nuestras angustias, a nuestros dolores, a nuestro clamor. El perfecto Hijo de Dios vino para ser un perfecto Salvador de su pueblo. Él abrió el camino de nosotros
hacia Dios. El sendero de la perfección por el que su pueblo debe atravesar, Él pasó primero. Él tenía que ser atravesado primero como el precursor. Solo así pudo ser el representante adecuado y sumo sacerdote ante la presencia de Dios. ¿Puedes ponerme Hebreos 5:7, por favor? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Puedes poner Hebreos 2:10? Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Isaías 53, 3:7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. ¿Has oído esto alguna vez? ¿Un Dios que sufre? ¿Un Dios con heridas? ¿Un Dios con cicatrices? Y luego nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Eso choca contra nuestro pensamiento. Los dioses antiguos eran dioses lejanos, que cuando venían tormentas, terremotos, la gente ofrecía, mira la ignorancia, ofrecía sacrificios para calmar la ira de esos dioses. Pero el único Dios verdadero es un Dios que siempre ha estado, se ha implicado. ¿Por qué tenía que sufrir? ¿Por qué habla de un Dios que sufre? ¿Por qué habla de un Dios con heridas? Un Dios débil, un Dios que por medio de tropezar fue que llegó al trono. Porque esta era la única manera de poder redimirnos de nuestro propio sufrimiento. Él tenía que cargarlo, Él tenía que llevarlo. Él tenía que ponerlo encima de Él. Para que sus heridas pudieran hablar nuestras heridas. Para que sus cicatrices pudieran cicatrizar nuestro propio dolor. Él era el impecable Hijo de Dios, pero tuvo que pasar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez. Dice que aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo aprendió obediencia? ¿Es Dios? ¿Dios necesita aprender obediencia? ¿Dios necesita ser perfeccionado? No. Lo que quiere decir es que como hombre hay un tipo de obediencia que Jesús no había experimentado aún. Y era la obediencia que requería dolor y sufrimiento. Él no había experimentado ese tipo de obediencia. Y ahí fue que la aprendió y fue perfeccionado. Y de esa manera vino a ser autor de eterna salvación para nosotros.
Si Él tuvo que pasar por ahí para ser perfeccionado, ¿cuánto más no nosotros que estamos llenos de pecado? Es imposible avanzar a la meta a la que Dios nos llama sin pasar por el sufrimiento. Como dice la palabra, el Padre que ama a su Hijo, ¿qué? Lo disciplina. ¿Y la disciplina duele? Duele. Estaba pensando en mis hijos estos días, ¿cómo los hago sufrir? Quitándoles la consola. ¡Ay, la lloradera! Llegó el fin de semana, toda la semana pidiendo consola, 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 consola. Fin de semana, el sábado, venga, va, un poquito de consola. Empiezan a pelear, no saben jugar sin llorar. Vale, se acabó la consola y la guardé. Una lloradera, un sufrimiento. Pero si tú no corrigieras a tu hijo, si tú no le pararas los pies, si no lo disciplinaras, que le causa sufrimiento, él no maduraría en un futuro. Él no aprendería. ¿Cuántos de nosotros, gracias a las correcciones, nos han enderezado? ¿Por qué? Porque hay maldad. Porque ya desde que somos pequeños somos egoístas. No queremos compartir, somos rebeldes. ¿Cuánto no les pasa o les ha pasado con el bebé o el niño que él quiere comer él? No que tú no le des la comida, él solo. Y lo tira todo. Y tú quieres explicarle, mira, aún no sabes comer, te lo tengo. Quiero yo, es mío, yo voy a comer, yo me mando, yo solo. ¿O quiere ir por libre? Que no, que estamos en la iglesia, siéntate. Y no, que no quiere. Él quiere libertad o libertinaje. Esa es nuestra naturaleza. Y es hora de que lo veamos. Si Dios tuvo que pasar por eso, ¿cuánto más nosotros? El sufrimiento es un instrumento de Dios, en las manos de Dios para transformarnos. Igual que el padre al que ama a su hijo lo disciplina, si tú rechazas la disciplina, si tú dices, no, Dios, tú déjame a mí como estoy, yo estoy bien. Como Quelino decía, yo no soy una mala persona, yo soy una buena persona. A mí, déjame tal cual. Tú le estás rechazando el amor de Dios. Porque el amor de Dios no te quiere como estás. El amor de Dios quiere una mejor versión de ti. Quiere hacerte a la imagen de Dios. Quiere limpiarte de todas las impurezas. Por eso, en la Biblia vemos el ejemplo del oro. El oro es sometido a altas temperaturas para poder sacar las impurezas. Si no pasara así, si no fuera refinado de esta manera, no podría ser limpiado para entresacar lo precioso de lo vil. Así, Dios nos pone y nos hace pasar por el fuego. Como la vid también, la planta de las uvas, cuando la podan, la dejan seca, la dejan como muerta. Da pena ver una planta así. La recortan, la tallan por todo lado. Y cuando tú la ves, da pena. ¿Pero para qué es? Para que luego dé fruto abundantemente. Cuando llega la primavera, empiezan a brotar, a brotar, a brotar. Tenemos otro ejemplo en Jeremías 48, 11, 13. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. ¿Qué quiere decir aquí el profeta con esto? Está hablando de un pueblo que no quiso ser cambiado, que estaba cómodo donde estaba. Y pone el ejemplo de la vasija. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿vale? Cuando hacían el vino tenía impurezas, sedimentos. Entonces lo ponían en una vasija
y esos sedimentos iban abajo, caían abajo. Luego, delicadamente, para filtrarlo, lo vaciaban en otra vasija, muy despacio. Y así de vasija en vasija en vasija, para que cada vez el vino conservara su sabor y las impurezas que tenían no lo dañaran. ¿Cuántos están tranquilos cuando de repente, viene la aflicción, viene el problema, viene el sufrimiento, viene una circunstancia? Dios quiere cambiarte de vasija. Porque si no, tu aroma no será bueno y tu sabor tampoco. Permanecerías siempre igual. Pablo mismo rogó al Señor. Eso, 2 de Corintios 12:8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No solo el sufrimiento, sin más, que produce crecimiento. No. Es tú qué haces en medio del sufrimiento. ¿Cómo respondes tú? ¿Pones tu confianza en Dios? ¿Decides creer y apostar por Él? ¿Descansas en que Él es soberano y tiene el control de todo? Ahí vas a crecer. La otra manera es centrarnos en nosotros mismos. ¿Qué mal lo estoy pasando? ¿Por qué yo? ¿Dónde estás, Dios? Etcétera, etcétera. Yo lo preferiría a veces, pero luego no. Pero a veces nos viene, porque nadie quiere sufrir. Señor, ¿por qué no dejas tu trabajo a la mitad? Ya ha cambiado bastante. Señor, ¿no hay otra manera? ¿No hay otra manera? Quiero deciros que no. No hay otra manera. Por la gravedad del pecado, la gravedad de nuestra naturaleza y nuestra condición, la manera que Dios usa es esta. Y no es que Dios lo provoque, sino que lo usa. Por ejemplo, viene, mi jefe y viene a hacerme sufrir. ¿Vale? A echarme la bronca y hacerme sufrir. Para que yo sea más disciplinado en mi trabajo, más responsable y para que no me queje. Yo sirvo a Dios. Mi jefe está siendo un instrumento de Dios para transformarme. Y Dios usa las circunstancias, todo, las vivencias que podamos estar pasando o pasar para transformarnos. No le pidas a Dios que se conforme contigo tal cual eres, porque le estarás pidiendo que deje de ser Dios. Dios no es un Dios, un viejito con barba, Papá Noel arriba, que todo le parece bien y que quiere que tú vivas feliz con tu vida y que solo disfrutes y todo bonito. No, es un Dios que se implica. Como dije antes, nadie queremos sufrir. Yo de pequeño sufrí. Crecí sin mi papá, lo mataron, yo estuve presente cuando pasó. Y eso me hizo no querer sufrir más. Y poner un reflejo de protección, de evasión ante el sufrimiento. ¿Y eso qué hace? Que te endurezcas.
¿Sabes que el sufrimiento hace que nos endurezcamos también? Puede hacer que crees una coraza, que te construyas un personaje, una apariencia. Puede hacer también incluso que tengas otro tipo de enfermedades. Y aquí hablo del dolor emocional. Cuando tú retienes el dolor emocional, heridas que hay dentro de ti, que no son sanadas, se pueden manifestar en otras enfermedades, problemas. Hay rechazo, hay quebranto, desgarro, aflicción, repulsión, división. ¿Has tenido momentos de vergüenza? Yo he tenido momentos de vergüenza. Me acuerdo una vez cuando murió mi padre, me sentí tan avergonzado porque estaban unos niños jugando en la calle y la muerte de mi padre salió en el periódico. Incluso me acuerdo del año porque arriba ponía 1997. Esa imagen la tengo aquí. Y esos niños empezaron a burlarse de que mi padre se había muerto. Y yo me sentía avergonzado. Y son cosas que uno guarda en lo profundo de su corazón, que no quiere vivir más. Pero sabes, ese Dios que tiene heridas, sus heridas hablaron a las mías. Para yo poder sanar esa etapa de mi infancia. Para poder sanar la ausencia de mi padre y para poder sanar tantas cosas dentro de mí. Dios oye el clamor, por mucho que tú lo escondas. Dios oye el clamor, Él lo oye. Por eso no se quedó quieto, por eso fue a la cruz, a pesar de lo que tenía que pasar y tenía que enfrentar, porque era la única manera de redimirnos. Él fue valiente, fue a por todas, porque es algo grave, es algo serio. La condición del ser humano es algo serio. Y Él vino para redimir todo ese sufrimiento. Y no solo eso, para que una vez estemos con Él, su promesa es que estará con nosotros. Y Él envió ¿a quién? Al Consolador, para traernos consuelo. Dios habló claro y habla claro. Él no dijo, no te vamos a engañar. Él no vino a decir, no, ya no vas a pasar sufrimiento, ahora tu vida va a ser todo de color de rosas, no. Pero dijo, yo estaré contigo. Y Él iba a estar con nosotros. Y está con nosotros, amén. Él me acompaña. Ya no necesito buscar la aprobación de nadie. A veces, cuando tenemos ese vacío, ese dolor, ese sufrimiento, pedimos a gritos que otra persona, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestra esposa, puede ser un amigo, que otra persona, por favor, nos entienda, nos comprenda, pueda ponerse en nuestro lugar, pueda consolarnos, pero no lo pueden hacer. Eso solo Dios lo puede hacer. A veces las personas que más hablan y más siempre están sonriendo y hablando y no paran de hablar, están escondiendo detrás grandes complejos, grandes sufrimientos y grandes dolores. Yo era una de esas, no hablaba mucho, pero siempre sonriendo y con bromas. Pero es algo serio. Dios no quiere que seamos juguetes rotos, que carguemos más con la culpa,
ni con la vergüenza. Y hoy quiero animarte, porque a Dios nada se le escapa. Quiero animarte a que puedas traer delante de Dios aquello que te pesa. Quiero animarte a que puedas traer delante de Dios esa vergüenza que hace muchos años que arrastras. Eso que te dañó en tu infancia o te está dañando ahora. Eso que te dijeron a ti, a lo mejor te dijeron, como a mí me dijeron muchas veces, tú no vales, eres un inútil, eres un vago, eres un perezoso y tantas otras cosas que te han dicho. Dios no quiere redimir solo el sufrimiento de las víctimas. No solo eres víctima, tú también has causado sufrimiento. Puede que hayas causado sufrimiento a tus hijos por la dureza de tu corazón. Porque al sufrir tú, tu corazón se endureció y no podías tener paciencia, ser amoroso. Quizás eso trajo que tú fueras áspero con tus hijos. Eso ha traído que yo sea áspero muchas veces con mi esposa, con mis hijos, por la dureza de mi corazón. No solo somos víctimas. Puede que tú hayas marcado la vida de tus padres porque has sido un hijo muy problemático. Puede que hayas herido a mujeres, a otros hombres, a hombres, y no hayas querido verlo hasta hoy. Pero Dios quiere abrirte los ojos y quiere decirte que Él está oyendo el clamor de tu corazón. Solo en Él podemos encontrar descanso. Solo en Él podemos encontrar alivio. Solo Él puede traer paz. Solo Él puede restaurar nuestra dignidad para que no sintamos más vergüenza. Él lo absorbió, Él lo cargó, Él lo enfrentó, Él le dio la cara a la muerte. Tú puedes quedarte mirando tu miseria o puedes creer a Dios. Puedes seguir mirándote a ti mismo o puedes salir de ahí. Hoy Dios quiere romper toda dureza. Quiere romper toda fachada. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es un pánico tan grande. A veces no puedes ni abrir la boca. Una vez estaba con una persona que me contó algo muy duro y no podía. Algo que le pasó en la infancia y no podía. Sus palabras no salían, temblaba su voz, todo su cuerpo. Yo sé que es difícil para muchos. Es difícil también reconocer cuando tú has hecho las cosas mal y has hecho daño a otros. Es difícil enfrentarte a ti mismo, pero es el único camino. Debemos reconocer nuestros pecados y debemos reconocer nuestra enfermedad delante de Dios para poder ser curados y sanados. Si no damos este paso, no vamos a llegar al estanque, a las aguas que curan y sanan. Este lugar es un lugar para enfermos. Jesús mismo lo dijo: yo he venido por pecadores, no por justos, por aquellos que reconocen su pecado. Quiero animarte a que reconozcas tu condición, a que podamos librarnos de todo peso y podamos disfrutar de las promesas de Dios, el gozo, todo lo que Él tiene para nosotros. Amén.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, amigo Andrés, por esta palabra. ¿Dónde estaba Dios cuando yo he sufrido? ¿Dónde está Dios? Y si hay una promesa de Dios para tu vida en este día, una noticia impactante, es que está Dios más cerca de ti de lo que tú crees. Que Dios ha estado contigo cuando tú has sufrido. Que Dios se ha compadecido con el ser humano cuando vive por momentos de dificultad. Pero la gran noticia, la extraordinaria noticia que podemos ver en la Biblia, es esa promesa de Dios de estar con nosotros en medio de los problemas. Es darnos consuelo en medio de las dificultades. Es empujarnos cuando atravesamos el sufrimiento. Es cuando nos encontramos ahogados, muriendo. Cuando Dios es más palpable, cuando Dios quiere darte la mano, cuando Dios quiere levantarte, cuando Dios quiere darte esperanza, cuando Dios quiere darte fuerzas, nuevas fuerzas. Dice Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y esta es la promesa en esta mañana, Dios está contigo. Pero tú tienes que decidir qué vas a hacer con Dios. Como decía nuestro amigo Andrés, tú también has producido dolor a terceras personas. Tú no eres perfecto. Has hecho daño posiblemente en la educación a tus hijos. Has hecho daño a compañeros de trabajo. Has hecho daño en infinidad de circunstancias. Pero hoy Dios no te reclama para dañarte. Hoy Dios no te reclama para darte un correctivo. Hoy Dios te llama para abrazarte, para traer consuelo a tu vida, para traer paz y esperanza en lo más profundo del corazón. Pero depende de ti. Hoy tú decides qué vas a hacer con Dios. Si lo vas a mantener alejado, distante de tu vida, o si quieres entregársela y vivir y disfrutar de su presencia en cada circunstancia que venga de hoy en adelante. Quiero en esta mañana hacer una parada aquí para cerrar las redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís. Quiero hacer aquí un alto. Vamos a estar orando por las personas. Si tú quieres recibir oración, aquí estamos abiertos y dispuestos, mejor dicho, para poder orar por ti, para que Dios pueda sanar tus heridas, para que Dios pueda entrar en tu corazón y tú puedas disfrutar de una nueva vida a través de Jesucristo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a ver el próximo miércoles a las 7 de la tarde o el domingo que viene, si así lo deseas, a las 11 de la mañana. Muchas gracias y no te olvides, tú vales mucho para Dios.